Pero dice, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo. Entonces entró también el otro discípulo. Entonces eso me enseña que muchas veces el tú entrar forzará a otros a que entren. Cuando tú entras, ¿saben qué? Y escucha esto, sacerdote, cuando tú entras como sacerdote, tu esposa, tus hijos se ven obligados a entrar en la dimensión que el sacerdote está entrando. Tu sacerdote tiene una responsabilidad grande de entrar en la dimensión del Espíritu que Dios tiene para tu casa, porque Dios quiere revelación colectiva. Dios no quiere revelación simplemente para el sacerdote, Dios quiere revelación para la casa en común. Y ahora cuando Pedro entra, Juan se ve forzado a entrar y dice, si Pedro entró, yo tengo que entrar también. Y ahora cuando Juan entra, dice que vio lo mismo que vio Pedro. Ahora mire esto entonces. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio. Dice que cuando Juan entró, vio. Entonces esto me enseña que cuando entramos a dimensiones del Espíritu, podemos ver cosas que no vemos desde afuera. Porque Juan no había entrado, pero cuando entró, dice que vio y creyó. ¿Qué creyó? Diga a tu lado, ¿y qué creyó? Porque la pregunta aquí es, ¿qué creyó? Pues yo le voy a explicar qué fue lo que creyó, para que usted entienda lo que implica entrar a niveles de revelación. Dice, vio y creyó, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que resucitaran de los muertos. ¿Saben qué? Jesús se lo había dicho, pero no se les había revelado. Por eso usted viene a la casa, el profeta desata palabra, usted tiene la palabra, pero muchas veces aún no se te ha revelado. El profeta Jesús le había dicho a ellos, tengo que morir, al tercer día derrumbaré el templo, lo volveré a reconstruir, al tercer día resucitaré entre los muertos. Pero ¿saben qué? Aún no habían comprendido esta palabra se les reveló cuando entraron al sepulcro. 3 años y medio caminando con Jesús, pero no se les reveló hasta que entraron al sepulcro. Pero note bien que Dios hace las cosas perfectas. Y ahora, cuando María Magdalena llega, la puerta estaba abierta. Porque quizás si la piedra hubiese estado puesta, ellos no se hubiesen preocupado en entrar a la dimensión de revelación que Dios había preparado para ellos. Pero ahora Dios hace todo perfecto, quita él mismo la piedra, porque dice la palabra que 2 ángeles fueron los que removieron la piedra. Dios los envió. ¿Para qué Dios los envió? Para que abrieran la puerta, para que cuando llegara María Magdalena, la puerta estuviera abierta. Pero no solamente llega María Magdalena, dice que llega Juan primero, pero luego llega Pedro. Y Pedro es el atrevido que se atreve a entrar. Se le es revelado lo que está pasando allí, se da cuenta, y por eso entonces usted nota que Jesús le dice a Pedro, Pedro, eso no te lo reveló ni sangre ni carne, se lo reveló mi Padre. Por eso, sobre ti. ¿Qué le dice Jesús a Pedro? Sobre ti, no sobre él, sino sobre la revelación que Dios le había dado. Porque Dios no edifica sobre gente que no tiene revelación. Si tú quieres que Dios edifique en tu casa, vas a tener que entrar a un nivel de revelación, porque Dios no va a edificar en arena, Dios va a edificar en la roca. Y cuando tú entras a nivel de revelación, Dios entonces decide edificar sobre la revelación que tú tienes o que tú portas. Y ahora, aunque Juan llegó primero, a Pedro se le reveló. Por eso usted nota, escuche bien y analice esto bien. Por eso usted nota que llega mucha gente nueva a la congregación y de repente usted lo ve, ¡pum!, en el altar. Y de repente usted lo ve, ¡pum!, trabajando. Y de repente usted lo ve en una posición de honra. Y dice, pero es que yo llevo tantos años aquí, pero es que llevo muchos años corriendo sin entrar. Lleva muchos años corriendo, pero no has entrado. Y no es el más que corra, es el que entre. Por eso usted ve gente que llevan 15, 20, 25 años en el Evangelio y usted lo ve sentado en la misma
sillas no han entrado. Sin embargo, llega gente nueva con hambre de Dios. El Espíritu les revela cosas, les revela propósitos y se acercan y le dicen: pastor, yo quiero trabajar. El Espíritu les revela al pastor dónde los tiene que colocar, dónde los tiene que posicionar, y de repente usted los ve y dice: Dios, pero esa hermana llegó los otros días, pero es que ella llegó, pero entró en un nivel de revelación. El Espíritu le inquietó, vino donde el profeta te desata dónde es que tiene que funcionar, y ahora usted lo ve funcionando y usted sentado todavía. Dígale a su lado: acaba y entra. Porque no es el más que corra, es el que entre. Aunque Juan llegó primero, quien entró fue Pedro. Pero ahora cuando Pedro entra, Juan se ve forzado a entrar. ¿Sabe qué? Los que entran se les revelan cosas que no se les revelan a los que se quedan afuera. Los que entran se les revelan cosas que no se les revelan a los que se quedan afuera. Pastor, ¿y cómo entro? Es una dimensión en el Espíritu. Pastor, explíqueme eso. Es una dimensión en el Espíritu. No tiene que ver nada con tu intelecto, no tiene que ver nada con tu razonamiento. Muchas veces no logramos entrar a lo que Dios quiere para nosotros porque razonamos en la mente humana. Mire, hablaba yo con mi hermano esta mañana y decía: estamos matriculando gente. La gente está pagando la matrícula y no hay nada construido. Razone eso. Si usted razona eso y fue uno de los padres que pagó, al final del servicio vendrá a pedirme la matrícula. Porque no tiene lógica que usted matricule a su hijo en un colegio que no está construido. Pero si al final usted viene a pedirme los dineros de la matrícula, le voy a decir: tú no has entrado todavía, muchacho. Porque tú estás viendo el escombro, tú estás viendo lo que no está construido, pero yo en una dimensión del Espíritu estoy viendo el comedor, estoy viendo los baños, estoy viendo la cancha, estoy viendo cosas que tú no puedes ver porque no has entrado en la dimensión que yo estoy entrando. Pero cuando tú entras en la dimensión que yo estoy entrando, y esto es interesante e importante, porque yo necesito gente que camine en mi misma dimensión, porque yo estoy haciendo cosas sin sentido, que no tienen lógica, y si me pongo a trabajar con gente lógica, me vas a reemplazar, y si me vienes a hablar con lógica, te diré como le dijo Jesús: apártate de mí, Satanás. No me digas cosas que, porque no es lo que tú veas, es lo que Dios me está mostrando. Pero tiene que ser una dimensión de revelación a nivel corporal, porque dice la palabra que un reino dividido no puede, una casa dividida no puede prevalecer. Y cuando habla de esa división, no habla de división, de contienda o de pelea. Habla de cosas reveladas, de un mismo pensamiento. ¿Sabe por qué el Espíritu Santo se manifestó en Pentecostés? Porque Dios lo había prometido. No. Porque estaban todos juntos, unánimes. Donde hay unanimidad, donde hay un mismo pensamiento, un mismo sentir, un mismo espíritu, Dios desata cosas extraordinarias. Dios desata cosas que no tienen sentido para la mente humana, pero sí hacen sentido para Dios en unanimidad. Así que había una promesa del Espíritu Santo, pero no se desató hasta que estaban todos juntos, porque no es juntos y revueltos, es juntos y unánimes. Así que ahora Juan llega primero, pero Pedro es el que entra. Ahora Juan se ve obligado a entrar porque Dios te quiere mostrar cosas de adentro. Vaya conmigo, libro de Mateos, libro de Mateo, búsquelo, Mateos, capítulo 13, versículo 36. Mateos, capítulo 13, versículo 36. Dice: entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa. Dígale: Jesús entró. Jesús entró. Y acercándose a él los discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Pastor, no entiende. Dice que Jesús le predicaba a la multitud en parábolas. ¿Y para qué? Dice que para que oyendo no oigan, y para que viendo no vean. Pero eso era la multitud. Pero le dice que despedida la multitud, después que se diera un mensaje, me imagino que la gente se fue como que: ¿y qué dijo? No lo entendimos. Y la gente por el camino: ¿y qué habla? La cizaña, el camino. ¿Qué habla este tipo?
Pero dice que él se metió a la casa. Dice que entró. Y dice que entró a la casa. Y si me dice que entró a la casa, quiere decir que estaba afuera. Y ahora de afuera atraviesa una puerta y entra a una dimensión, a un espacio preparado llamado casa. Pero ahora dice que los discípulos se le acercaron. Si los discípulos se le acercaron, quiere decir que los discípulos también. Y ahora dentro de la dimensión donde estaba el que había lanzado la parábola que nadie entendía, le dijeron, explícanos. Porque Jesús le enseña cosas a los discípulos que están adentro. No te bien que Jesús no le explicó la parábola a toda la multitud. Jesús le explicó la parábola a los que entraron con él a la casa. Así que es tiempo de entrar a cosas con Dios que Dios ha preparado para ti, para que puedas revelártelo. Y Él te está esperando en un cuarto y tú todavía estás dando vueltas alrededor de la casa. Es tiempo de que entres al cuarto secreto de Dios para que Dios comience a decirte cosas que ha preparado para ti, pero que Él no te las dirá en público, Él te las dirá ¿en dónde? En tu cuarto, en tu recámara. Porque cosas que tú busques en los secretos, Él te las revelará y te las recompensará en público. Es que queremos que siempre el profeta nos diga, queremos que el profeta nos declare, queremos que el profeta nos profetice y nos diga qué es lo que Dios tiene para nosotros. Hay cosas que Dios le dirá al profeta, pero hay cosas que Dios le dirá solamente a ti personalmente. ¿En dónde? Díganle a su lado, adentro, adentro. Es un tiempo donde la iglesia tiene que comenzar a intimar con Dios para que se le sean cosas reveladas, ya preparadas de antemano. Dice que somos hechura suya. En Efesios 2 dice, porque somos hechura suya, para caminar en buenas obras que Él preparó de antemano. Ya Dios preparó tu camino, ya Dios preparó tu destino, ya Dios preparó todo lo tuyo. Lo que pasa es que no has podido obtenerlo porque no has. Dile a tu lado, entra ya. Y ahora dice que Jesús, adentro de la casa, comenzó a explicar y a revelar lo que había dicho en público. Lo que le había explicado, lo que había predicado a aquella gente, ahora no simplemente se lo predicó a ellos, sino que se lo explicó. Ahora, ¿dónde se lo explicó? Díganle a su lado, adentro. Adentro. Marcos capítulo 5. Ah, este me gusta. Marcos capítulo 5, mira lo que dice allí. ¿Y de qué vamos a hablar? Dígale, de la hija de Jairo. De la hija de Jairo. Arriba a su lado, otra vez. Otra vez. Es que cuando tú entras a una dimensión de revelación, el mismo capítulo Dios te lo da en diferentes predicaciones. Cuando tú entras a una dimensión de revelación, el mismo capítulo que te puedo predicar de 3 dimensiones del 12, ahora te lo puedo explicar para que entre. ¿Cómo es eso, pastor? Dice la palabra que estaba allí Jesús y dice que se le acercó un hombre, un principal de la sinagoga llamado Jairo. Y ahora Jairo se le acerca y dice, Señor, mi hija está muriendo, vamos a mi casa. Y le dice, vamos. Aparece la mujer del flujo de sangre, usted conoce la historia. Jesús detiene su marcha, Jairo desesperado, la mujer del flujo de sangre se le coló, dígale, era puertorriqueña. ¿Y por qué usted dice eso, pastor? Bueno, porque acabo de venir de Orlando y ayer estaba en Golden Coral. Dios. Miren, y estando en Golden Coral, había un negrito, había 2 negritos frente a mí. Y está el cocinero ahí. How do you like it? Medium well, medium rare, medium. Y todo el mundo pidiendo en la fila. Y ya viene una doña por acá. I want a piece of meat. Este es puertorriqueño, te quiera que vaya. Y le dije, señora, la fui por acá. Ay, perdón, mijo. Y dije, lo sabía. Lo sabía. Así que la muerte del flujo de sangre, díganle a su lado, era puertorriqueño.